Síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico es un conjunto de signos y síntomas que son generados por la alteración de la membrana basal glomerular, y las manifestaciones se deben al paso de proteínas plasmáticas debido al aumento de la permeabilidad capilar glomerular. Entre las manifestaciones principales están la hiperproteinuria mayor a 3.5 gramos por 24 horas, la hipoproteinemia menor a 3 gramos por decilitro, edema e hiperlipidemia. El daño glomerular genera, debido al aumento de la permeabilidad capilar glomerular, mucha pérdida de proteínas. En este caso, se traducirá en una hipoalbuminemia y los valores de la presión oncótica plasmática disminuirán. El resultado será, según la ley de Frank-Starling, que el agua del espacio intravascular se traslocará hacia el espacio extravascular, lo que genera edema y una disminución del volumen intravascular. La contracción del volumen sanguíneo efectivo iniciará los mecanismos de regulación mediado por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo cual produce una retención de agua y sodio a nivel tubular renal. Esta respuesta llevará a una mayor dilución de la concentración de proteínas plasmáticas, lo cual reducirá la presión oncótica del plasma y aumentando la formación de edemas, que puede llegar a ser generalizado y ser anasarca. Otro grupo de pacientes se ha demostrado que el edema puede ser resultado de una retención primaria de sal por la afectación tubular, y aunque no se conozca exactamente los mecanismos, podría estar involucrado el aumento de la resistencia tubular distal debido a la acción del péptido natriurético atrial. La proteinuria mayor de 3.5 gramos por 24 horas es denominado el rango nefrótico y es de tipo glomerular, además de que depende de su alta o baja selectividad, dependiendo del tipo de la glomerulopatía que esté causando al síndrome. La dislipidemia en el síndrome nefrótico se expresa con un aumento del colesterol total, aumento de las lipoproteínas de muy baja densidad, las lipoproteínas de baja densidad y de los triglicéridos. Sus valores están inversamente proporcional relacionados a la albúmina plasmática, ya que aumentan los lípidos a medida que la albúmina disminuye. Desde el punto de vista histopatológico, los subtipos de síndrome nefrótico y sus principales causas, en cuanto a las causas primarias se refieren, son tres: la glomerulopatía membranosa, la esclerosis focal y segmentaria, y la enfermedad de cambios mínimos. En tanto, las causas secundarias principalmente se deben a diabetes y amiloidosis. La glomerulopatía membranosa es la causa frecuente de síndrome nefrótico en adultos, ya que puede ser primaria, siendo idiopática en la mayoría de los casos. Los otros casos pueden deberse a tumores malignos, también puede deberse a lupus y exposición a fármacos, como los AINES, los IECAS y algunos antibióticos, además de poder ser debido a infecciones o trastornos inmunitarios. La glomerulopatía membranosa es un tipo de enfermedad crónica que es mediada por complejos inmunitarios. Los anticuerpos van dirigidos frente a autoantígenos o también a proteínas exógenas. Los dos antígenos endógenos más frecuentes en la glomerulopatía membranosa son el PLA2R y la endopeptidasa neutra, que es una proteína de membrana reconocida por anticuerpos maternos y se transmiten a través de la placenta en casos de glomerulopatía membranosa neonatal. Se produce un aumento en la permeabilidad capilar secundario a la activación del complemento, que lleva a la activación de las células epiteliales y mesangiales para la liberación de proteasas y oxidantes. Se puede observar en el microscopio óptico un engrosamiento difuso de la pared capilar. Por esto es que se podría llamar una glomerulopatía membranosa. En casos de enfermedad progresiva, los glomérulos se esclerosan. También en la inmunofluorescencia se muestra una tinción difusa granular de la membrana basal glomerular para las inmunoglobulina G y el complemento. Con microscopio electrónico se puede encontrar depósitos subepiteliales en la membrana basal glomerular,
que se pueden acabar incorporando a la membrana y tienen una localización intramembranosa. Esta glomerulopatía suele iniciar de forma insidiosa. Se describen cuadros de hipertensión que puede estar acompañada o no de hematuria en un 35% de los casos. Su evolución es variable y, en general, se comporta de forma indolente. La proteinuria puede persistir en la mayoría de los casos y solo un 10% de estos pacientes fallecen o progresan hacia una insuficiencia renal en los siguientes 10 años. Otro porcentaje de pacientes terminan desarrollando una insuficiencia renal aguda. Sin embargo, en todos los casos de glomerulopatía membranosa es necesario descartar alguna causa secundaria. La glomerulosclerosis focal y segmentaria puede deberse a un trastorno primario idiopático, siendo la causa más frecuente de síndrome nefrótico en adultos. La lesión primaria en todas las glomerulosclerosis focal y segmentaria afectan el epitelio visceral en los segmentos glomerulares implicados, ya sea borrándolas o desprendiéndolas. Algunos casos de la esclerosis focal y segmentaria puede estar basada en la genética, relacionada a proteínas localizadas en el diafragma, en la hendidura o al citoesqueleto de los podocitos adyacentes que regulan la permeabilidad glomerular. Se habla de una esclerosis focal cuando afecta a menos del 50% de los glomérulos y a una segmentaria cuando afecta al menos del 50% de un glomérulo. La inmunofluorescencia presentará depósitos de inmunoglobulina M y complemento. Esto se presentará en las regiones escleróticas o en el mesangio. Un microscopio electrónico se puede observar el borramiento difuso de los pedicelos con el desprendimiento focal del epitelio. Además de que hay proteinuria que no es selectiva, los pacientes con esta patología pueden presentar hematuria, reduciendo la filtración glomerular y llevando a hipertensión. Lamentablemente hay una mala respuesta a corticoides en la mayoría de los casos, y más del 20% de los casos progresan a una insuficiencia renal crónica. La glomerulosclerosis focal y segmentaria recidiva entre un 25 a un 50% requieren un trasplante renal y se puede producir una proteinuria en las 24 horas siguientes al trasplante, lo que podría confirmar una posible participación de factores circulantes. La enfermedad de cambios mínimos es la principal causa de síndrome nefrótico en niños y la mayor incidencia está entre 2 y los 6 años. La enfermedad aparece casos después de una infección respiratoria o de una vacunación que puede ser normal, y en algunos casos se ha asociado también a la enfermedad de Hodgkin, entre otras leucemias y linfomas. Esta enfermedad se debe a una disfunción inmunitaria en la elaboración de citoquinas circulantes, lo cual afecta a las células del epitelio visceral, y estas moléculas determinan la pérdida de los polienoides glomerulares, que forman parte de la barrera de la permeabilidad normal, y se traducirá en un aumento de la permeabilidad. Con la inmunofluorescencia no se reconocen depósitos inmunitarios. También hay borramiento difuso de los pedicelos. Con microscopio óptico, los glomérulos se pueden ver normales, y por este motivo es un nombre de cambios mínimos. En microscopio electrónico se encuentra un borramiento difuso de los pedicelos de las células epiteliales viscerales. Lo más característico de esta patología es que tiene una buena respuesta a corticoides. Esto indica que a pesar de la intensa proteinuria, especialmente de la albúmina, el pronóstico a largo plazo puede ser muy bueno.